Agradecemos la oportunidad de esta mañana de conversar con el doctor Bautista Rojas Gómez. Bauta, poco saludable. Bauta, que fue senador, fue ministro de Medio Ambiente y también fue ministro de Salud Pública. Muy buenos días y gracias por estar acá. Buen día, Germán. La verdad que escuchándolo a ustedes, me da mucha pena porque no solamente se trata de atentar contra la salud del pueblo dominicano, de la gente más pobre, sino que un programa como ese que tú hablas, el PAI, que es el paradigma. Para mí es el buque insignia del Ministerio de Salud, históricamente, comenzando básicamente en el 1982 con Amiro Pérez Mera, que fue para mí el padre de los programas de vacunación, del programa ampliado de inmunizaciones y demás. Entonces, que esto se tome como de esa manera es muy cuesta arriba. Doctor, me dicen que esa tradición, conversando ayer con algunas personas, me decía, mira, la tradición de que el PAI transfiera parte de sus vacunas a centros privados no viene desde ahora. Me establecían que venía por años. Me hablaban de unos 10 años, no sé, pero me gustaría saber primero, usted fue ministro de Salud, si hubo una tradición de entrega, y si usted sabía que se entregaban a centros privados, probablemente, y dicen, para mayor cobertura, buscando mejor logística. Ese es un punto. Y el segundo punto es la condición de negociar esas vacunas que desde que empezó la Seguridad Social le han estado vendiendo, no solo a SENASA, de lo cual es investigado ahora, sino que yo puedo decir que he conversado específicamente con un centro y me dicen, nosotros si venía un seguro privado le facturábamos la vacuna, tengo que decirte la verdad. Y las implicaciones que tiene eso. Bueno, lo que yo conocía en el pasado es que los centros privados, sobre todo el área de pediatría, tenía ese servicio a través de los pediatras privados, pero no a través del PAI, porque culturalmente, históricamente, la población en general, incluso clase media alta, acudía a los centros de vacunación de salud pública. Usted misma menciona el de la Galván, sí, ese es un centro histórico. Hay 10 áreas de salud que tienen puestos fijos de vacunación. O sea, ¿el Estado tiene capacidad para vacunar? No, totalmente. O sea, si de algo se puede enorgullecer la República Dominicana en materia de salud, fue el haber desarrollado el programa ampliado de inmunizaciones, que es el programa que te ofrece el biológico más seguro en la República Dominicana. No hay centro privado, mire que yo vivo de eso, no hay centro privado que tenga una cadena de frío como lo tiene el programa ampliado de inmunizaciones. Doctor, ¿por qué, qué usted opina, una opinión suya, como ex ministro de Salud y conociendo el sistema, de que esas vacunas se negocien? No, eso es imposible. Esas vacunas incluso se compran, como usted bien dice, a través de un programa de la Oficina Panamericana de la Salud, donde se compran los biológicos en bloque. O sea, decenas de países de la región de las Américas compran esos biológicos. Nosotros recibimos apoyo como país, hemos recibido, también usted lo decía, en la cadena de frío, donde en toda la geografía nacional, en las direcciones provinciales de salud, en los centros puestos fijos de vacunación, usted tiene una cadena de frío garantizado. Esas vacunas vienen a través de una compra subsidiada. Es increíble. Y eso de gobierno a gobierno. Estoy recibiendo, doctor, mucha gente que me está diciendo, pero si yo compré las vacunas en tal sitio, pagué 15,000 pesos, pagué 10,000. Toda la clase media de este país, por favor, no hay necesidad de comprar vacunas. Es que el programa ampliado de inmunizaciones cubre todo, tiene todos los biológicos y lo garantiza que requiere, y está garantizado de calidad y en cantidad. O sea, si en algo usted se programa normalmente desde septiembre para el programa de vacunación de todo el año, usted tiene los biológicos para todo el año, incluso hay una semana de vacunación de las Américas que se celebra en abril, previo al Día Mundial de la Salud, que se celebra y se dedica
a áreas fundamentales, puntuales. Y aquí tenemos historia de erradicación de enfermedades. Cuando usted era ministro, ¿se daban vacunas a centros privados? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. O sea, no era lo usual. Lo que yo sé que se utilizaban eran que las personas iban al sector privado. Ahora, nosotros teníamos, cuando me correspondió a mí, y yo pienso que ahora, porque a pesar de que se ha desarrollado en el mundo una política antivacuna, ese es un programa que funciona. No, y que es amado por los que lo trabajan. O sea, tú ves el recurso humano en el país y prácticamente es el mismo de hace decenas de años. Sí, eso me o sea, y en los pueblos, en las direcciones provinciales de salud, tú te encuentras la enfermera encargada de vacunas, el personal de vacunas, que es el mismo. Eso no, eso es respetado. Sí, hay que decir que son de los programas que no, la gente más valora. Y de lo que tú puedes decir en República Dominicana, que erradicaste polio, erradicaste sarampión, rubeola. Pero no podemos permitir que siga haciendo su negocio. La pregunta... No, es que ese es una propiedad del Estado. Y si usted quiere como sector privado colaborar con eso, bueno, usted toma los biológicos y lo dispensa gratuitamente en apoyo, pero cotizarlo al seguro no es no es ético. ¿Le corresponde a Senasa comprar vacunas? ¿O eso del país? Es que todas las administradoras de riesgos de salud tienen un programa de preventivo, de promoción y prevención de la salud. Esa es una, pero entonces, yo digo comprar. Eso se cubre, no comprarla no. Pagarla al régimen contributivo. Pero si es subsidiado. Al subsidiado no es subsidiado, ¿cómo? Entonces, el subsidiado tú vas al centro público. Correcto. En el subsidiado y Senasa, bueno, te paga, por ejemplo, a mí me pagan las tomografías en el centro porque el hospital no tiene tomógrafo. Correcto. Entonces, compra con el subsidiado algunos servicios al sector privado, donde no existen. Porque hay lugares donde existen y lo compran como quieran. No debe ser. Sí. Vamos a brindarle un cafecito. Doctor. Un cafecito. Doctor Bauta. Que se necesita. Usted. Gracias, Kenia. Usted como político y como exministro y como médico, como pediatra, seguro que le ha dado seguimiento al caso Senasa, a esta situación, este tinglado que se ha destapado allí. ¿Cuál es su valoración sobre lo que está pasando en Senasa? Yo le voy a decir, esto para mí como que no es reductible. O sea, lógicamente tú decís, pero que es un tema que no... Yo particularmente venía viendo el tema de como que venían teniendo atrasos en lo que nosotros facturábamos. Si usted dirige un centro. Bueno, desde centro pequeño. Bueno, el más importante de la provincia. ¿Y ellos se atrasaban también con ustedes? Sí. Nosotros, ¿desde cuándo comienzan a atrasarse? Mire, nosotros comenzamos a trabajar, incluso fuimos los fundadores del SENMA allá. Fuimos los primeros en la década de los 80. Seguro de los maestros. Sí, que trabajamos. Bueno, igual cuando comienza la seguridad social, pues nos corresponde. Fuimos habilitados, fuimos aceptados y con todas, como los demás administradores de riesgos de salud, nosotros te puedo decir que hasta a principios de la década de los 20, pues nosotros íbamos bien. Como dice la ley, 30, 45 días, los facturados nosotros los recibíamos. Yo debo decir que cada vez que le escribía al director de Senasa, pues me respondía y algo no pagaban, sino el 100, el 50, y uno, por la atención que le dispensaba, debo decir eso, por eso yo no puedo hablar en términos personales, individuales, sino... No, estamos hablando del... Pero lo cierto es que nosotros concluimos ya que venimos arrastrando un déficit que se mantiene todavía. O sea, que el tema no es de personas, todavía mantenemos el déficit.
en lo que es atraso en los pagos a los atraso en el pago de los facturados. Ya. Doctor, hay una cosa que yo presenté una carta y por favor si me pueden poner en esa carta del patronato allá en el Instituto del Cáncer del Cibao, que usted sabe ha estado metido en muchos problemas. Entonces, a veces uno, en estos días yo he hablado mucho con médicos porque quiero entender. O sea, el hecho de que a unos pacientes subsidiados vienen de un centro con una indicación y allí se le cambiara la indicación, ¿qué implica eso? ¿Qué significa? Bueno, tiene una implicación muy grave. Muy grave. Eso significa que si yo fui al hospital Pascasio Toribio Piantini, porque de Salcedo van al centro oncológico del Cibao, y yo llevo una indicación, entonces esa indicación, yo soy del subsidiado, ya me facturan en el Pascasio Toribio, entonces cuando voy allá con esa, para el cambio de indicación, de acuerdo a lo que se describía ahí, entonces yo tengo que dar mi carnet de subsidiado y me cobran de nuevo. 2 veces. O sea, me facturan de nuevo eso, aparte de cualquier otra cosa que pueda derivar de... Hay una según lo que yo tengo entendido, y hablando con médicos que prestaron servicio allí, pero no solamente allí, eso lo estoy encontrando con muchos casos de SENASA, me imagino que puede pasar con otras ARS, y era sobre indicación. O sea, me decía un médico, yo voy a consultar a una persona que tiene 2% de posibilidades de tener un cáncer y me lo mandan con tantos estudios como si fuera para operarlo. ¿Por qué se hace algo así? Bueno, porque no, o sea, el afán de facturar, digo yo, eso, bueno, influye mucho. O sea, lo que en el pasado se mantenía de contribuciones, de aporte en toda la región del Cibao, se ha convertido aparentemente en un negocio porque, bueno, el régimen subsidiado, ellos le facturan al subsidiado y demás, y yo no sé por qué, incluso ayer el presidente anuncia la apertura de una unidad de oncología siempre ha existido, y en los hospitales regionales. ¿Será que la van a fortalecer? Bueno, será fortalecerla porque... siempre ha existido. Pero quien más presta servicio, tengo entendido, es el oncológico del Cibao. De Igual que aquí, 90-10. Aquí hasta que tuvimos el Rosa Julia Tavares, quien más prestaba era el Heriberto Peter. O sea, porque esos temas, los temas de oncología en el país, en las últimas 5 décadas, bueno, han sido los patronatos, porque eso, primero, el abordaje del tema tenía que hacerse con filantropía porque no había manera de que Salud Pública asumiera con responsabilidad el tema. Y le voy a decir algo, miren, a propósito de Salud Pública, aquí está pasando algo muy grave, y es que todas las instituciones que son satélites de un ministerio, gracias a Salud Pública es el órgano rector, es el presidente del Consejo de SENASA, el ministro de Salud es el presidente del Consejo de SENASA, pero SENASA se maneja como una isla aparte. Igual sucede... Cuando dice que tiene cierta autonomía el presidente... Presupuestaria. Pero el presidente del Consejo... Pero el presidente del Consejo, ¿quién es el presidente del Consejo de la Seguridad Social? El ministro de Trabajo. ¿Quién es el presidente del Servicio Nacional de Salud del Consejo? El ministro de Salud Pública, porque es el órgano rector, es el órgano que maneja las normas, los protocolos, y entonces si el ministro o el Ministerio de Salud no asume el liderazgo sobre esas instituciones, bueno, van a seguir actuando como islas aparte. Si alguien patrocinó la separación de las funciones, soy yo, porque me correspondió a mí como ministro no solamente iniciar el tema de la seguridad social, sino iniciar, impulsar la ley que mandaba la creación del Servicio Nacional de Salud como estrategia para la separación de las funciones. Pero eso no se ha entendido. Se cree que tú descentralizar el presupuesto, enviarlo al servicio, alrededor del 70% del presupuesto del ministerio está en el Servicio Nacional de Salud, significa que tú te desapoderas de él. No. Usted tiene que estar vigilando como ministro de Salud, usted tiene que ver como presidente del Consejo de que el servicio
mantenga los hospitales en condiciones óptimas, mantenga los programas, los servicios en condiciones óptimas, cumpla con las normas, con los protocolos, pero aquí se ha independizado o no, yo no tengo que ver con el servicio. Usted tiene que ver porque usted es el presidente del Consejo. Y es el ministro de Y es el ministro de Salud. Doctor Bauta, la Fuerza del Pueblo, partido al que usted es alto dirigente, decía en principio que parte del problema de SENASA se debía a la afiliación de 2 millones de personas. ¿Siguen sosteniendo ustedes eso o piensan que hay otras causas de los males? Cuando nosotros nos referimos a eso, fue un apéndice de todo esto, de lo que estaba ocurriendo, porque nosotros estamos enterados, del déficit estamos enterados, porque se quedaron cortos. Esos 2 millones de afiliados, ciertamente, entraron en el 2024 y ese fue el gran error del presidente, contestarnos a nosotros diciendo que nosotros lo que estábamos politizando porque no queríamos que los pobres fueran eso. Cuando él sabía desde el año pasado, y la Procuraduría lo dijo, y después él lo dijo, que se venía investigando una situación extraña en SENASA, que en la medida en que se profundiza, se van descubriendo cosas nuevas, porque mire, este tema de la vacuna, eso es gravísimo, porque si tiene una gran obligación el sector público en materia de salud, es con el programa de vacunación, con impulsarlo y mantenerlo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a eso, fue como algo para darle el elemento político, pero el déficit existía. Fíjese que yo, aunque no soy parte de la Secretaría de Salud del partido, tengo otras obligaciones, yo era víctima. Yo sabía que había un déficit, porque si tú facturas 5 y te pagan 1,5, tú vas a ir acumulando un déficit que al final en un establecimiento modesto se te va a manifestar. El presidente garantiza que no habrá impunidad. Dice, bueno, es que no es él que tiene que garantizarlo, es la justicia. Bueno, lo que pasa es que lo que dice es no voy a proteger a la gente, o sea, voy a mandarlo a la justicia porque yo no creo que aquí haya nadie que haya protegido a la gente. Pero mire, pero recuerde ese doctor de la OISOE, cuando mataron al arquitecto se suicida. Sí. Entonces ahí fue que el mambo empezó en OISOE. Entonces es decir, cuando frente a una cosa que vaya al Ministerio Público. El tema que ahí era que la justicia tenía que entrar. Pero la justicia empieza por el Ministerio Público. Por el Ministerio Público, pues justamente. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público en estos casos? Si el director de persecución del Ministerio Público, el magistrado Camacho, ha dicho que están desde noviembre del 24 investigando esto. Y un año después nos vemos como... vamos a poner al presidente lo que dijo ayer. Sí, lo que dijo ayer, por favor. Nosotros ya le entregamos al Ministerio Público ese expediente para que ellos hagan todas las investigaciones del lugar. Y vamos a esperar ese resultado. Lo que el gobierno tiene que hacer y lo que nosotros hemos prometido y lo que nosotros estamos cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que por décadas, por años, siempre existió aquí, aún sea con acciones del propio gobierno. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado de la investigación del Ministerio Público y también eso nos dará las informaciones para las medidas correctivas de que no pase en el futuro. Mira, yo espero que la institución SENASA es una institución autónoma. No es directamente, y parte de su sector, parte de sus atribuciones no están en el compra y contrataciones. Pero yo espero y repito que el Ministerio Público dé una explicación como lo necesita y lo requiere el país sobre esa situación y después que el Ministerio Público lo dé, nosotros hablaremos sobre ese tema. Doctor, su valoración sobre eso justamente él tiene que esperar, no puede esperar otra cosa. Y él, yo creo como que lo que hizo en este mes, con enviar al director de SENASA y al de superintendente de salud,
con informaciones. Bueno, ya la tenía el Ministerio Público, porque Wilson Camacho dijo que desde el 24 está investigando pero eso. Pero tienen adicionales, doctor. Bueno, lo que pasa es que hubo una operación. Le explico, y nosotros ayer lo decíamos, Cisarril, porque hay una doble contabilidad y ha sido vital el rol de Cisarril. Usted sabe que, por ejemplo, si el Ministerio Público está investigando un ministerio y usted lo dirige, probablemente usted tenga mucho más informaciones que pueda suministrar. Esa colaboración será esencial. Y lo de la autonomía, bueno, esa parte tiene autonomía presupuestaria, pero quien manda la terna para el director de SENASA es el presidente de la República. Eso le iba a preguntar. Evidentemente, el Ministerio Público puede resolver el asunto punitivo, es decir, quién cometió delito, lo vamos a presentar ante un juez. Pero hay unos aspectos aquí, el programa PAI, por ejemplo, cuáles reglas va a tomar para su vinculación con actores privados, los actores privados que en SENASA se volteó. De cada 100 pesos, 70 fueron destinados al sector privado. En cierto modo, no sé, a mí me da la impresión, y usted que ha sido ministro de Salud y conoce esto, que esto tiene que responder, que eso no puede ser un director de SENASA quien lo decida, porque eso define el tipo de salud pública que queremos tener. Bueno, pero justamente, yo le decía que si el ministro o la autoridad que conduzca el Ministerio de Salud no tiene liderazgo en la conducción del sistema sanitario de la República Dominicana, pues va a haber esas islas. SENASA actuará de esa manera, pero si usted no reúne el consejo, usted que es presidente, para que le expliquen cosas, va a pasar lo mismo y está pasando lo mismo con el Servicio Nacional de Salud. Si usted no reúne el Consejo del Servicio Nacional de Salud y le pide explicación y le exige que se cumplan con las normas y los protocolos, pues las cosas van a seguir así. Y mire, que el presupuesto del servicio, aunque lo maneja de manera descentralizada, está bajo el paraguas del Ministerio de Salud. O sea que eso tiene mucho que ver la autoridad del Ministerio de Salud. Su valoración, el papel de la Cisarril, en este caso. Bueno, es la Superintendencia de Salud, es la rectora de todo las administradoras de riesgo de salud. O sea, la política de administración de riesgo de salud, tanto pública como privada, la tiene esa superintendencia. ¿Cómo pudo pasar una debacle tan así como la de SENASA? Bueno, yo le voy a decir, nosotros tuvimos superintendentes de salud en el pasado con mucho nivel, con mucha destreza, mucho conocimiento. Incluso me puedo referir al que no fue en mi gestión, que fue Castellano. Pedro Luis. Pedro Luis Castellano, un técnico extraordinario. Para no referirme al que es de mi partido, que encabeza la Secretaría de Seguridad Social del partido, Camaño. Pero Pedro Luis Castellano. De ahí en adelante, vaya a ver qué ha pasado. Entonces, ese es un órgano técnico que tenemos que cuidarlo. Iglesias venía del ámbito de la salud. Félix Iglesias, que fue el director. Jesús, mi maestro querido, un gran profesor, para mí el mejor investigador, pediatra, infectólogo, todas esas cosas. No es lo mismo venir de la docencia, del conocimiento, que venir de un área muy especializada, como es la seguridad social. Y eso, Pedro Luis venía de ser encargado de OPS en varios países de las Américas y esas cosas, pero eso doctor, es un área muy técnica. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. A mí, honestamente le digo, se me queda la mitad de las preguntas, me gustaría seguir conversando con usted, pero así ya finalmente, sabemos también que esto llega a actores privados, a médicos. Aquí hay médicos que hicieron delitos, que cometieron delitos, que probablemente van a enfrentar medidas una vez llegue estos procesos. ¿Usted qué espera que pase así en un minuto? ¿Hay algún límite para esta investigación? No puede haber límite, y yo lo único que espero es que se haga justicia, porque es que la acción se ha cometido contra el sector más necesitado de nuestra población, el enfermo.
y en un área tan crítica como la seguridad social, un área que nosotros, encima de todo esto que ha pasado, esperamos que de alguna manera sea intervenida por el Congreso Nacional, sea colocada en el carril que le corresponde. ¿Usted cree que el Congreso debe tomar medidas? No, me refiero a intervenir la seguridad social, la ley 8701 para adecuarla. Por ejemplo, un aspecto que yo lo digo, y deme estos 30 segundos para decirle, ¿cómo es posible que una grosería del nivel de que el pensionado, cuando más requiere el sistema de salud, sea excluido por las administradoras de riesgos de salud? Eso es un tema que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales no tiene que esperar modificación de ley. El pensionado tiene lo que más necesita es salud, y usted no le puede negar la salud a una persona que ha sido pensionado. Doctor, seguiremos conversando. Muchas gracias por estar esta mañana. Gracias, el doctor Bauta Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, además, ex ministro de Salud Pública, cuya condición básicamente es la que nosotros queríamos escuchar su opinión sobre todo esto que ocurre. Vamos a ir a la pausa. La Feria del Libro está en sus buenas. Una escritora hoy no solo presenta su libro, sino que viene para sugerirnos cuáles son los libros que deberíamos estar buscando en la Feria Internacional del Libro. Vamos a esta pausa, señor director, y estamos regresando enseguida con Amelia, que estará con Angélica Novoa.